Dear Mr. President Enrique Peña Nieto, I'm writing to tell you how people feel about your government and how it has been during the past 3 years. That's why I'm going to speak on their behalf, and truthfully, I must be strong, more than our country has been. I'll start by mentioning my feelings for you. We know that you have been the most beloved president in our beloved republic. You have done what no president achieved in previous administrations, and you have managed to bring the country to the best of its time. Here in Mexico, we have the pleasing honor to have you as president of the republic. Who is better at the job than you? To whom can we attribute the thousands of funds invested in education, health, and employment? How great you are, Mr. Peña Nieto. And about the reforms, such wonderful ideas. They are perfect for creating progress in Mexico. There is nothing better than to leave our lives in your hands. Your government has been the best government in decades, and these achievements we have to thank you for. The economic inflation of the dollar that has absolutely remained under control. The lowest crime rate in the world. The lowest poverty rates in Mexico. The fight against impunity. The abolition of unemployment, and the elimination of national famine. These are just examples among many other factors in this happy, happy country. We want to thank you for that and more. On behalf of my countrymen, we love you. Sincerely, nobody on earth. P.S. First of all, let's talk about the decrease of support for education and its privatization. With the privatization of education, you are leading the people to failure. How in hell is Mexico going to progress if fewer and fewer children and teenagers have access to education? Isn't this one of the reasons leading to so much violence in this country? There is too much unemployment because of the lack of education. What's wrong with you, Peña Nieto? Do you want more people like you in this country? As if you weren't already enough. To make matters worse, you're also messing with people's souls, aka their health. It's not enough for you that we only get paracetamol for curing cancer, but on top of that, you want us to pay for something that we have the right to have access to. With all your brilliant ideas, more and more doctors are not getting enough sleep, and nurses are being affected because you don't want them to keep their full-time jobs. Another question. What else do you want to privatize? You already have the water, the electricity, the oil, the education, the health. What else? The air? The grass? The sneezes? The flowers? Well, if you don't believe me, here's some comments of people about you and your politics. Pues opino que es un presidente incapaz de resolver los conflictos que están sucediendo en México. Aparte, solamente está viendo por sus intereses propios, sin importarle la economía del país, y que es un pendejo. No, ay, ni qué opinar. La verdad es que es como una burla para el país. O sea, quieren vernos la cara poniendo ese tipo de gente que ni siquiera sabe de política y de ningún tema, yo creo, relacionado. ¿Qué opinan de que Carmen Salinas esté en la Cámara de Diputados? Ay, que es un chiste, o sea, ¿ya qué vas a ver de política? No sabe nada, ni actuar. Es una burla. Yo no tengo ni siquiera idea de cómo llegó ahí. Es extraño. Pues ya esto es casi una burla, me parece, pues digamos ya hasta casi surrealista que una persona como Carmen Salinas esté a cargo de las decisiones del país. O sea, de verdad me asusta. Bueno, eso habla bien de la pluralidad que está pasando ahorita en el país, la oportunidad para todos que existen en estos momentos de poder llegar a un pueblo de representación popular. Está bien.
Pues siento que son buenas mientras se lleven como se deben, ¿no? Porque creo que todas las reformas que hasta ahorita se han como logrado han resultado, pero sí tiene que haber un seguimiento bueno. Bueno, respecto a la reforma en el área de la salud, yo estoy estudiando enfermería, entonces a mí me pasa a afectar demasiado porque ya no voy a tener una base, entonces ya voy a hacer solo por contrato, entonces pues eso a mí sí me afectaría demasiado. También a mi mamá la van a correr porque es por contrato. O que crean sus propias reformas, no que estén copiando como siempre a otros países. Pues opino que hay algunas que podrían tener potencial si realmente se enfocaran a lo que van, pero hay muchas otras que están perjudicando de forma directa a los mexicanos, sobre todo los de la clase media, y cada vez somos más clase media y media baja, porque pues entre la subida de los impuestos a todas las cosas, que bajen, ¿cómo se llama?, las cosas del seguro social, que disminuyan lo de las medicinas, pues a los únicos que afecta es a la clase media, porque la clase alta pues sigue con sus mismos beneficios. Los impuestos para ellos les da igual, ¿no? Por el país, bueno, pues trato de ser, no sé, mejor persona, tratar de ayudar a los demás, confiar en la gente, así que pelear por mi país para lo mejor, para el futuro. Pues es que, por ejemplo, la verdad hay algunos profes que apoyan un buen Enrique Peña Nieto. Entonces es así de, entonces, ¿qué onda? Iba a decir una vez, ¿qué onda? Pero, o sea, sí te saca mucho de onda, porque de repente te quedas, entonces porque, por ejemplo, en los informes, es así de, todo está muy bien, pero luego te enteras de que, no sé, ahí colgados en el puente de Toyocan o cosas así, entonces te quedas de, pues no está bien. Sí, respecto a lo de los profes es así, tú ves una cosa en las noticias y tú creas tu criterio, aparte entonces llegan y los profes dicen, no, pues es que pero también he hecho esto y esto, o sea, como que te quieren llevar la contraria y te quieren hacer ver que todo va bien. No puedo hacer mucho, solamente hay que hacer lo que a cada quien le corresponda en el ámbito laboral, sobre todo las personas que aportamos a través de nuestros impuestos para que este país salga adelante y se hagan políticas públicas en beneficio de todos los mexicanos y no nada más de las personas que ostentan el poder en las altas esferas del gobierno, en la república. Entonces creo que hago bastante, porque a través de mi empleo, yo trabajo para el gobierno, me quitan impuestos y a través de mis impuestos se patrocinan políticas públicas que ciertamente deben de causar algún beneficio para mis connacionales. ¿Está feliz usted con su gobierno? No estoy feliz. La verdad es que a veces prefiero mejor no ver las noticias y no enterarme de las fallas que está teniendo nuestro presidente, y prefiero no ver cómo su esposa, sus hijastros y sus hijos se divierten mientras hay muchas carencias y hay muchas personas que les hace falta lo mínimo en cuanto a que es tortilla, alimento o una casa. Y sin embargo, ver que su esposa y sus hijos se gastan y se pasean, realmente es muy deprimente. Entonces, por eso prefiero a veces no ver las noticias y pues no evadir, pero finalmente no estoy conforme y creo que es una manera de inconformidad, el no estar al pendiente de lo que realiza el presidente. ¿En qué aspecto? ¿A nivel federal o a nivel estatal? ¿O a nivel local? ¿Federal? Ok. Ciertamente creo que falta mucho que hacer en este gobierno. Va a la mitad del sexenio, le faltan 3 años más. Y en esta segunda parte del sexenio tendrá que proponer
diferentes cosas y actuar sobre todo en el gran problema que es del país mexicano, que es la corrupción, hacer algo significativo para la corrupción. Creo que no lo ha hecho, entonces creo que debería de hacer eso para que estuviera un poquito más satisfecho de lo que estoy ahora. Lo vi en historia, pero yo no me acuerdo. Yo también no me acuerdo. De hecho, es la forma de gobierno de ahorita que está investigando. Por así decir, un nuevo capitalismo, por así. Sin embargo, pues cada año hay un informe y nos informan números, nos informan estadísticas, pero en la realidad yo me doy cuenta de otra cosa. Vienen personas aquí y por comentarios me han hecho saber que han sido asaltados o que no tienen trabajo. En mis propias palabras, bueno, a mi entender y de mi visión, mi propio punto de vista, el liberalismo es una teoría económica surgida después del capitalismo, después de los segmentos liberales de los países en el poder, de los países del norte, que tienen el dinero para poder hacer algunas políticas que benefician nada más a ciertos sectores empoderados de ciertos países. Y el neoliberalismo nos habla de la economía de mercado. En el neoliberalismo lo más importante es el mercado, lo más importante es la figura económica del capital. One of the first things I noticed after arriving in Mexico was that it's a country of extreme contrast. On the one hand side, you have this simplicity, even poverty, like people selling tamales with their little carts and houses that don't even deserve that name, they're more like shacks. And on the other hand side, these huge airports and malls and this consumer culture. Mexico is also a country full of beauty, meaning the country itself, like its nature and the beaches and all of that, but also the people that are so kind and open and always want to support and help, want to get to know you, are interested in our culture. And then I had this one incident that really showed me the ugly side. I was sitting in Starbucks, I know, right? Drinking my chai latte. And this little boy, he was maybe 5 years old, he came up and really wanted to sell me one of these necklaces. And he was very insistent, and I was like, no, thank you, no, thank you. And then he went and started to cry. And that kind of deeply moved me because I realized that he was maybe 5 years, 6 years, 7 years old. He wasn't in school, didn't have the opportunity to get education, but was on the streets selling necklaces or, I don't know, chewing gum, whatever, all of these little things to support, probably to support his family because, well, the parents didn't make enough money to send their children to school, but, well, had to send them on the streets to work. So I am not very well informed about the political situation in Mexico, but what I do get from talking to people is that they are not content with the situation this country is in, that they want changes, that they want reforms, that they want to be supported by their government, but this support is not given to them. Nevertheless, I believe that Mexico is a country full of opportunity,
that can progress so much and turn into a prosperous country with happy people, if only led by the right people. We realize that Mexican society, unfortunately, lacks of knowledge of the political economic system in which they live. We believe it is always necessary to know the context we live in and know how to handle things, but the political system does not speak clearly and try to keep us occupied with distractions such as TV. Simply put, it has washed our brain misconceptions in the belief that everything is in perfect condition. Neoliberalism is a system of man to man. Clearly, it includes these men as entrepreneurs and powerful. Who understands politicians more than political people? We think it is impossible to end up with something such as neoliberalism. And besides, to know that our government is a copycat, there are few people who really want to do something against this. And wanting to do something is a risk due to receiving reprisals. In this topic, you disappear or you show up, but dead in the newspaper. Neoliberalism is the worst form of government that may exist in any country, wherever the country is. The companies, to be the most powerful in this system, violate human rights and individual guarantees. As mentioned in the documentary The Corporation, to be an entrepreneur, you should be indifferent to the feelings, physical and mental integrity of people.